Zamora se convertirá estos días en el epicentro del debate jurídico de Castilla y León con la celebración del 5º Congreso de la Abogacía Autonómica. Más de 200 profesionales analizarán los grandes retos de la justicia, las desigualdades, por ejemplo, entre el medio rural y las ciudades, el funcionamiento del turno de oficio o el impacto de la inteligencia artificial en la profesión. Vamos a hablar de todo ello con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes. Buenas noches. Buenas noches. Me va a permitir que le pregunte, teníamos un debate muy encendido aquí hace un momento. Enseguida hablamos del tema de la abogacía, pero quiero que hablemos también de la actualidad y que le pregunte su opinión sobre los constantes ataques que estamos viendo por parte del Gobierno, por parte de la izquierda a los jueces, las acusaciones de lawfare, esa comparación entre jueces buenos y malos personificada ahora mismo y esto en estos últimos días con el juez Calama y el juez Peinado. ¿Qué le parece a usted? Hombre, yo creo que forma parte del momento histórico que estamos viviendo. Vivimos un momento de una extrema polarización donde con lo que uno diga, el contrario nunca va a estar de acuerdo, aunque en el fondo lo pudiera estar. Y es cierto que en el ámbito de la justicia estamos en un escenario en el que hay unas acusaciones a los jueces, hay una tendencia a pensar que la justicia está politizada, que hay una influencia de los jueces según dónde esté posicionado cada uno. Pero yo creo que desde el punto de vista, sobre todo, del que nos corresponde tener, es un respeto absoluto a la independencia judicial, porque la independencia judicial es esencial en el Estado de Derecho, pero además va a garantizar la imparcialidad, porque los jueces, además de ser independientes, tienen que ser imparciales, y el respeto a su actuación es lo que va a hacer que sean imparciales. Pero además tenemos una tendencia, y ahí los medios de comunicación jugáis un papel importante en todo esto que se está llamando los juicios paralelos, ¿no? Sí, ¿no? Y que daña a la imagen del Poder Judicial en general. Dañan a la imagen del Poder Judicial e incluso pueden dañar también a la imagen de la persona investigada. Afortunadamente, ojalá sean juicios paralelos, es decir, juicios paralelos que no se lleguen a juntar y uno no llegue a confluir en el otro, ¿no? Que sigan siendo eternamente paralelos. Pero cuando vemos dos líneas paralelas sí que vemos una tendencia a juntarse en el fondo. Bueno, está la pena judicial y la pena del telediario, se dice, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de este congreso que empezará mañana en Zamora, gira en torno al impacto del sistema judicial en la ciudadanía. Y yo le pregunto, ¿cuál diría usted ahora mismo que es el principal problema que tiene la justicia en Castilla y León? Pues yo creo que es el mismo que tiene en toda España. El año 2025 se aprueba una ley orgánica, la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que pone patas arriba la organización judicial. Hemos oído reiteradamente al ministro decir que es la mayor transformación de la justicia en las últimas décadas, y es verdad, lo cual no quiere decir que eso se traduzca en unas consecuencias positivas ni negativas. Pero lo cierto es que ha habido un cambio total. Aquel concepto que teníamos de juzgado al que estaba adscrito un letrado de la Administración de Justicia y unos funcionarios desaparece. Ese concepto del juzgado unipersonal pasa a convertirse en tribunales de instancia donde hay una colegiación de los jueces que están adscritos al tribunal de instancia, pero son órganos colegiados a los efectos organizativos, no a los efectos jurisdiccionales. Es decir, cuando un juez dicta una sentencia, la dicta el titular, es unipersonal. A nivel de organización desaparece esa adscripción de los funcionarios, esa adscripción concreta al juzgado. Hay unos servicios comunes donde hay un grupo de funcionarios que sirven a la tramitación, sirven a la ejecución y indistintamente según cada juzgado. Entonces, sí, ha habido un cambio total. Es como si hubiéramos cogido los edificios de los juzgados, hubiéramos metido todo dentro, lo hubiéramos agitado y lo hubiéramos otra vez. Esta nueva ley de eficiencia judicial se trata de modernizar precisamente la justicia y los tribunales. Es que les he escuchado a ustedes, a los abogados, hablar de retrasos, caos, falta de medios, de especialización. Sí. ¿Puede haber un colapso incluso en esta fase de transición? Lo está viendo. El colapso lo estamos detectando en todos los territorios. ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido una falta de previsión a la hora de implantar la nueva ley.
y los nuevos tribunales de instancia. Hablamos de especialización y, sin embargo, detectamos que hay funcionarios que provienen de otras administraciones distintas, por bolsas de empleo y demás, de otras administraciones diferentes a la Administración de Justicia, o funcionarios que servían en un determinado servicio común que no tiene nada que ver donde han sido adscritos en este momento. Entonces, hay una falta de adaptación. Después hay que distinguir dos situaciones. Está la justicia lenta como para que encima se le ponga este doble... No sé. Entonces, esta adaptación o estos pasos que hay que dar para la implantación de los tribunales de instancia han supuesto pues, una ralentización en las incoaciones, en los inicios, en los señalamientos, incluso determinadas irregularidades o determinados defectos que se han podido apreciar conllevan que a la hora de celebrar un juicio, por falta de notificaciones, por falta de citaciones, porque no se hayan podido practicar, vayan abocados a una suspensión y a posponer la celebración del juicio para bastantes meses posteriores. Uno de los asuntos que más preocupa es la comarcalización de ciertos servicios, como el de violencia de género en capitales. ¿Esto supone que las mujeres víctimas de violencia de género van a tener que hacer un largo recorrido simplemente para, a lo mejor, hacer una declaración? Vamos a ver, la comarcalización en Castilla y León se ha centrado en dos provincias, en la provincia de Valladolid y en la provincia de León. ¿Qué significa? Que antes en los partidos judiciales en Valladolid, Medina Río Seco y Medina del Campo, había unos juzgados, esos juzgados tenían competencias en materia de violencia sobre la mujer. Y en León, los juzgados de La Bañeza, Astorga, Cistierna y Sagún tenían esas competencias en violencia sobre la mujer. Ahora, León asume las de esos partidos judiciales y Valladolid asume la de los dos partidos judiciales. ¿Qué significa esto? Eso que llaman comarcalización. De cara a una especialización, lo que estamos detectando es que estamos alejando a la justicia de las víctimas. Será necesario que en determinadas situaciones tengan que trasladarse. Se harán y se practicarán determinadas diligencias por videoconferencia a través de las oficinas de justicia municipal, cuando funcionen efectivamente, no cuando tengan medios, sino cuando tengan personal, y ese personal sea especializado, porque lo que queremos dar a las víctimas, según dice la ley, es una especialización, y estamos llevando a cabo todo, pero con personal no especializado. Y, por otro lado, los propios jueces que están adscritos a las secciones de violencia sobre la mujer en Valladolid o en León no tienen una mayor especialización, en principio, que la que pueden tener en otros territorios, ¿no? A mí me llama la atención y me preocupa mucho esto. Porque es muy preocupante lo que está diciendo, ¿eh? Primero no hay una especialización y luego no hay cercanía tampoco. En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y se modificó ahí la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y el principio general es que el juzgado que conoce es el del lugar de comisión del delito, ¿no? Sin embargo, ahí, para acercar la justicia a la víctima, se modificó la ley y se dijo que el juzgado competente va a ser el del lugar del domicilio de la víctima, ¿no? Es decir, es la justicia la que va al encuentro de la víctima, y ahora lo estamos haciendo al revés, estamos alejando el juzgado de la víctima, es la víctima la que tiene que ir al encuentro de la justicia. Y en una comunidad tan extensa como Castilla y León, tan dispersa, con tanto medio rural, con tanta población mayor, es decir, ¿la justicia va a depender cada vez más del código postal en el que uno viva? ¿Va a haber unas grandes diferencias entre las urbes y los pequeños pueblos, el mundo rural? Hombre, esperemos que esas oficinas de justicia municipal funcionen y que esos servicios que se puedan llevar a cabo no supongan un desplazamiento. Pero estamos viendo cómo hay una despoblación progresiva y una pérdida de servicios en el mundo rural en territorios muy significativos, como por ejemplo en Castilla y León, ¿no? Vamos a hablar del turno de oficio, la justicia gratuita, sí, que también me consta que les preocupa. Vuelve a estar este debate encima de la mesa. Hay datos también preocupantes, como el último que tengo: en Castilla y León han perdido 228 abogados de turno de oficio, que es un 12% del total. Bueno, pues por las malas condiciones del sistema, por los sueldos indignos. ¿Está en peligro el servicio público para los más desfavorecidos? El turno de oficio yo creo que es el servicio que pone de manifiesto el compromiso social de la abogacía. No creo que esté en peligro. Lo que sí es cierto, por un lado, que ha habido un descenso de colegiación en general, no solo en el turno de oficio. Cada vez se buscan otras salidas profesionales diferentes al ejercicio profesional. También la brecha digital, al llegar a determinada edad, ha conllevado que algunos abogados, abogadas que antes se jubilaban o que estaban eternamente ejerciendo hasta edades muy avanzadas, ahora en cuanto puedan
se retiren de la profesión. El censo en general ha bajado, pero también es verdad que las condiciones que se están llevando en el turno de oficio, la remuneración... ¿Cuánto cobra un abogado de turno de oficio, más o menos, de media, de promedio? No se cobra como un sueldo, se cobra por actuación. Claro. Entonces hay actuaciones que a lo mejor un procedimiento que puede durar varios meses, un procedimiento de divorcio, puede estar en torno a 200 y pico euros, ¿no? Pero hay un componente y son los servicios de guardia. Los servicios de guardia de asistencia a detenidos, de asistencia a víctimas de violencia de género. Estos servicios se están desempeñando 24 horas al día, los 365 días del año, en todos los con desplazamientos a distintos puntos de la provincia, y ese desplazamiento corre a cargo del propio profesional. No es remunerado. Es decir, y por otro lado, la gestión del turno de oficio. La gestión del turno de oficio está recayendo en los colegios. Hoy por hoy, el sistema de justicia gratuita tiene dos patas. Una, los profesionales, y otra, los colegios. Y hoy ya consideramos que es muy urgente, después de 30 años, la aprobación de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que se adapte a la realidad judicial, procesal, social, que del año 2026, porque estamos hablando de una ley de 1996, y que además dignifique la profesión, que reconozca social y económicamente la función que desempeñan los profesionales de la abogacía. En este encuentro, en este congreso que se va a celebrar en Zamora, se va a hablar mucho de inteligencia artificial y, bueno, es verdad que ya está entrando en los despachos y en los tribunales. ¿La IA va a ser una herramienta para mejorar la justicia o hay un riesgo para las garantías jurídicas? La IA va a ser una herramienta para todo y va a estar presente en todos los ámbitos de la vida, en la abogacía, en los medios de comunicación, y lo que se requiere es un uso responsable de los medios que tenemos a nuestra disposición. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial va a optimizar tiempo, va a optimizar recursos y va a ser muy positiva, pero a la vez tenemos que tener en cuenta aspectos deontológicos en el uso de la profesión, porque la inteligencia artificial facilitará, pero no va a sustituir a los profesionales, no va a sustituir la empatía que un profesional tiene con un cliente. ¿Qué puede hacer un abogado que solamente puede hacer un abogado que no puede hacer ChatGPT, por ejemplo? Empatizar con un cliente. La humanización, digamos. Humanizarlo, porque lo que nosotros estamos siempre defendiendo es que en el ejercicio profesional y en la administración de justicia el eje y el centro sea la persona. Pero eso no está reñido con la inteligencia artificial. Ambas cosas no son contrapuestas y el uso de la inteligencia artificial va a favorecer el trabajo, pero nunca va a sustituir el aspecto humano o el aspecto personal. Después de todas las reclamaciones que está haciendo hoy aquí usted, que son bastantes y de cierto peso, ¿se sienten escuchados por el ministro Bolaños? La verdad es que nosotros como institución tenemos muy buena conexión, por ejemplo, en Castilla y León, con el Tribunal Superior de Justicia, donde tenemos reuniones periódicas. Ahora se ha constituido la Comisión de Calidad, que está prevista en esta ley orgánica del año 2025. Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en la que el Tribunal Superior de Justicia convocó esta comisión. Hay comisiones provinciales. El otro día hemos tenido una reunión con el Ministerio. El Ministerio se ha acercado a los colegios de profesionales, a los consejos profesionales de procuradores y de abogacía de Castilla y León, y hemos tenido una reunión con el Ministerio escuchando precisamente las disfunciones o los defectos que podíamos ver en la implantación. No sé, escucharnos nos escuchan, no sé hasta qué nivel luego lo que escuchan lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta. Ojalá bueno, eso sí lo sabrá, ¿no? Lo sabe usted mejor que nadie. Sí, pero ¿no? bueno, como estamos ahora en una fase muy incipiente, ¿no? de la implantación de la ley, ojalá nos escuchen, hagan caso, mejoren todo lo que estamos nosotros detectando y esto vaya mejor. Ojalá tenga razón el ministro cuando dice que es la mayor transformación en décadas y que esa transformación sea positiva. Es lo que yo deseo, que el ministro tenga razón. Presidente, tengo aquí a tres contertulios que también le voy a hacer una pregunta. De abogado a abogada, ¿no? O de abogada a abogado, Isabel. Yo es que le iba a preguntar por el turno de oficio, porque yo creo que todos los abogados, sobre todo cuando empiezan con mucha ilusión y se incorporan al turno y luego lo mantienen durante su vida profesional por ese compromiso social al que hacía referencia, porque desde luego no es por el dinero, acaba de decirnos lo que se puede, la remuneración por un proceso que pueda durar 4, 5, 6 meses,
imagínese si ya conlleva recursos y aquellos se ponen 1, 2, 3 años y que no se vaya a pensar nadie que cobran mucho más que la cifra que acaba de apuntar. Y además me llama mucho la atención porque, por ejemplo, cada vez que ahora en estos juicios tan mediáticos y tan rimbombantes, lo primero que preguntan los medios de comunicación es ¿y qué abogado le va a defender? Y entonces se hace el análisis de quién es el abogado. Este abogado es más especialista en procesal, va a ir a la nulidad del proceso, el otro va a ir a no sé qué. Bueno, es el caso del abogado de Zapatero, por a ejemplo, eso me ¿no? refiero, porque entonces es que es un abogado experto en derecho procesal, con lo cual claramente va a ir a ver si consigue encontrar cómo lograr la nulidad. El turno de oficio, que es básico para que se haga efectivo que la justicia es igual para todos, porque si no tienes defensa y una defensa de calidad. Pero la otra cosa es lo que se retrasan. Ya hablábamos antes de cuánto se puede llevar cuando se acabe esta instrucción. Pues podemos llegar al 2030-35, en el que nos ocupa esta semana. Lo hemos visto por los dos que se están llevando ahora, tanto la Kitchen como la de la familia Pujol. ¿Qué es lo que falta para que esa ley de modernización que se pone en marcha agilice de verdad todo? ¿Solamente es dotar más jueces, dotar más juzgados, ampliar las secciones de la audiencia, como reclama la audiencia, por ejemplo, nacional? Sí, ampliar la plantilla de jueces es importante, es importante ampliar el personal. Hemos detectado, por ejemplo, que en este último año se han creado varias plazas de jueces, pero correlativamente no se han creado funcionarios para que puedan tramitar aquellos procedimientos que finalmente van a llegar a manos de un juez o magistrado para poder resolverlos. Es decir, si al final del camino hay más jueces, pero antes de llegar a ellos no dotamos de personal suficiente para que esa tramitación sea ágil y todo funcione a la vez, pues posiblemente se retrasa. Yo creo y confío que todos los medios tecnológicos que se están implantando puedan servir a mejorar esa tramitación. Es cierto que la inteligencia artificial se está utilizando ya para automatizar determinados procesos en lo que a la tramitación se refiere, en procedimientos monitorios que solo tienen por objeto la reclamación de una determinada cantidad de dinero sobre la base, por ejemplo, de una factura. Esos procesos se están automatizando y se está notando una aceleración en esos procesos. Pero además de eso tenemos que procurar que no haya un momento en el que se estanque, porque a veces también los procedimientos dependen de otro tipo de diligencias, de otro tipo de pruebas que se tienen que practicar, bien por la Policía Judicial, por el Instituto de Ciencias Forenses y Toxicología, que ahí a veces también se retrasan los procedimientos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar que todos estos medios que tenemos nos tienen que llevar a agilizar la justicia. Desde luego no podemos pensar que haya procedimientos que hagan 10, 12 años que han iniciado la instrucción y que a día de hoy no tengamos resolución. En Castilla y León tenemos ejemplos del accidente minero de la Ollera Vasco-Leonesa que ocurrió en el 2013 y a día de hoy no hay sentencia firme. Entonces, cuando ha habido 6 muertos por el camino, ¿no? Entonces, eso tampoco puede resultar admisible. Y sobre todo, cuando a veces las propias instrucciones no tienen la excesiva complejidad, sino que simplemente es por el atasco, por la inactividad de la propia tramitación. Alberto. Yo creo que oír hablar del colapso de la justicia es histórico, lo hemos oído siempre. Por tanto, entiendo que en el fondo sí estamos de acuerdo en que existe la necesidad de esa modernización. Otra cosa son las herramientas que se ponen en marcha, como en cualquier cambio legislativo. Si nos quedamos solo en las intenciones, pues se bloquea. Por tanto, quizás ese sea el debate de las herramientas. Pero yo quería incidir en concreto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de 1882. Es decir, ni la justicia era igual, ni los crímenes eran iguales. Por tanto, no tiene ningún sentido y entiendo que la reforma es necesaria. Entiendo además que se ajusta a estándares europeos y sí me preocupa que se plantee como un retroceso el que se diga que los fiscales van a ser los que hacen la investigación y no tanto los jueces, cuando yo creo que eso se está haciendo en otros países de Europa y entiendo que da mayores garantías, ¿no? No sé cuál es su opinión en este caso. Sí, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal ya lleva unos años, que parece que va a arrancar. Incluso se preveía que en esta legislatura ya pudiera ser una realidad la nueva ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal es de 1882, el legislador era Alonso Martínez,
algo que estudiábamos todos en la carrera. Y esta ley ha tenido miles de reformas constantes en todos los aspectos, con introducción de nuevos procedimientos. Bueno, yo creo que no la reconoce nada, no sé lo que puede quedar de la redacción original. Pero sí que es cierto que hace falta un código procesal penal en España que de alguna manera actualice esa ley que es del siglo XIX. La instrucción en manos de los fiscales, hombre, pues hay un ámbito en el que ya la instrucción está en manos de los fiscales, que es en la jurisdicción de menores. La Fiscalía de Menores es la que lleva la instrucción. Que eso se haga extensivo al resto de los procedimientos, quizá de cara a que esa instrucción goce de la imparcialidad y de la independencia, requiera también de alguna manera una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que esa instrucción pueda ser efectiva y sea imparcial e independiente quien ejerce la instrucción. Ángel. Es que ya me lo dejan votando. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Bueno, la Fiscalía tiene su estatuto orgánico, pero no tiene a veces se dice, ¿no?, que tiene una dependencia directa del Gobierno y demás. Yo creo que tiene su independencia y sobre todo una función muy importante, que es la de velar por la legalidad. Y yo creo que los fiscales que ejercen en España, que son muchos fiscales, tienen una actuación conforme a su propio estatuto orgánico, ¿no? Pues Fernando Rodríguez, que salga muy bien las jornadas. Estrella invitada al presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Cándido Conde. La estrella invitada son los 200 son todos, abogados por que van a supuesto, estar pero ahí. bueno, digamos el de más rango, vamos a decirlo así. El de más rango, por supuesto que sí, que va a ser el presidente del Tribunal Constitucional, que nos acompañará mañana y precisamente va a hablar de la actuación de la abogacía en la defensa de los derechos constitucionales. Bueno, pues que tengan suerte, que debatan mucho y veremos las conclusiones que seguramente sean interesantes. Os las trasladaremos. Eso es, gracias Muy por bien. estar aquí.